La señal, de Robert Van Campen. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 11. La manifestación del Anticristo, tercera parte. Nueve hechos sorprendentes. Cuando consideramos todos estos pasajes juntos con otros varios que hablan por sí mismos, empieza a enfocarse con claridad un cuadro asombroso de la identidad del Anticristo. Los hechos son que él es 1. Un hombre que declara ser Dios encarnado. Daniel 11:36 y 2 de Tesalonicenses 2:3 y 4. 2. Un hombre que será un líder militar extraordinariamente poderoso e impío. Ezequiel 38, 4, 8 y 9. Daniel 11:33. 3. Un hombre al que se le dará el poder diabólico del mismo Satanás. Apocalipsis 13:12 y 2 de Tesalonicenses 2:9. 4. Un hombre que es el líder fallecido de uno de los 7 antiguos imperios de la bestia. Apocalipsis 17:11. 5. Un hombre que murió mediante una herida mortal en la cabeza. Apocalipsis 13:3, con un arma militar o espada. Apocalipsis 13:14. 6. Un hombre muerto que volverá a la vida para regir el último imperio de la bestia de Satanás. Apocalipsis 13:3-12 y capítulo 17:8-11. 7. Un hombre que recibirá la lealtad absoluta y la adoración del mundo cuando se dé cuenta de que es un hombre fallecido que ha vuelto a la vida. Apocalipsis 13:12, 17:8 y 2 de Tesalonicenses 2:3 y 4. 8. Un hombre que es del linaje de Magog. Ezequiel 38:2. 9. Un hombre cuya alma sube del Hades. Apocalipsis 11:7. ¿Podemos determinar la identificación específica del Anticristo? En este sentido, los últimos 6 hechos acerca del Anticristo son de importancia crucial, especialmente los puntos 4, 6 y 8. Puesto que el Anticristo debe ser uno de los líderes de los 7 primeros imperios de la bestia de Satanás que ha vuelto a la vida, puntos 5, 6 y 9, entonces la selección queda limitada a una de las 7 cabezas. O sea, solamente a uno de los 7 hombres, punto 4, que vivió en la historia, aunque pueda resultar difícil conocer exactamente cuál es el hombre que mejor representa a cualquier imperio específico. De estos 7 líderes pasados, podemos ya eliminar a todos aquellos que no son del linaje de Magog, punto 8. Por lo tanto, este hecho elimina de inmediato a los 5 primeros imperios de la bestia, a saber, los líderes de los imperios egipcio, Misraim, asirio, Asur, babilonio, Nimrod o Arfaxad, medo-persa, Madai, Tiras y griego, Javán. Porque ninguno de esos líderes fue de la línea de Magog. Por consiguiente, la única conclusión lógica es que el Anticristo debe ser el líder muerto del sexto imperio, la antigua Roma, o el séptimo de la bestia, el tercer Reich de Hitler, que de alguna manera será vuelto a la vida para dirigir el octavo y final imperio de la bestia de Satanás. Los imperios sexto y séptimo de la bestia. Si el Anticristo fue el líder del antiguo imperio romano que volverá a vivir como el dirigente del último imperio de la bestia, ¿cuál líder romano específico sería? Uno de los primeros nombres que viene a la mente es Herodes el Grande, quien reinaba sobre Israel en el tiempo del nacimiento de Cristo. Herodes es por supuesto notorio por ordenar la matanza de todos los niños varones judíos en Belén y sus alrededores, esperando eliminar así al Redentor y Rey profetizado. Mateo 2:16. Pero aunque él reinó sobre Israel por mandato de Roma, estaba lejos de ser un emperador romano. De hecho, Herodes no era ni siquiera de descendencia romana, sino que era edomita, un descendiente de Esaú, y por eso un semita. Al no ser del linaje magogita del Anticristo, Herodes debe ser también eliminado de nuestra consideración.
Por su odio feroz a los judíos y cristianos, Nerón es probablemente el mejor indicado de entre los emperadores del Imperio Romano. Por orden suya, Tito empezó su campaña sistemática contra Israel en el año 67 después de Cristo. Además, como líder romano, los ascendientes de Nerón fueron probablemente del linaje de Magog, como discutimos en detalle en el capítulo 7. Vespasiano puede ser otra posibilidad romana. Sucedió a Nerón como emperador y ordenó a su hijo Tito que intensificara la campaña contra Israel, lo cual llevó a la destrucción de Jerusalén y el templo y de la mayoría de los habitantes de la ciudad en el año 70 después de Cristo. Pero Tito mismo, más que su padre Vespasiano, parecería ser más probable. Él siguió las órdenes de Nerón primero y de su padre después con gran entusiasmo y absoluta minuciosidad, exterminando virtualmente a los judíos, aunque fue su ejército, el pueblo del príncipe, el que destruyó el templo que él quería proteger como un triunfo para sí. Tito mismo llegó a ser emperador romano como por 3 años. Su linaje, como discutimos en detalle en los capítulos 6 y 7, también pareciera ser de la línea de Magog. En consecuencia, un anticristo romano tendría que ser seleccionado de entre estos 3 posibles hombres. Pero como ya hemos visto, el anticristo en su papel anterior como líder de uno de los imperios de la bestia de Satanás, murió a consecuencia de una herida mortal en la cabeza causada por un arma militar, y ninguno de esos 3 murió en combate bélico. Vespasiano falleció de una enfermedad indeterminada, y Tito murió de fiebre. Pero debido a que Nerón murió suicidándose clavándose una daga en el cuello, un arma militar pero no en un escenario militar, él quedaría como la única posibilidad romana. Solo queda una opción más. Se trata del líder del Séptimo Imperio, el cual no emergió hasta casi 2000 años después de Nerón. El dirigente diabólico del más reciente y voraz imperio de la bestia fue Adolfo Hitler, quien persiguió a los judíos mientras estaban esparcidos en el mundo entero sin tierra propia. El imperio de Hitler se conocía como el Tercer Reich, o el Tercer Imperio Alemán, del que Hitler se jactaba que duraría 1000 años. Y en el lenguaje nazi se le refería a menudo como el Reich de los 1000 años. Aunque el imperio solamente duró 12 años, llevó a cabo la peor de las persecuciones de los judíos de toda la historia. Por esta razón, los judíos y la mayor parte del mundo civilizado se refieren a ella como el Holocausto. Es importante notar que Hitler era de descendencia jafetita, del linaje de Magog, lo que le da los antecedentes necesarios para calificarlo para ser el anticristo. Al igual que Nerón, Adolfo Hitler también se mató a sí mismo con un arma militar, una pistola en este caso. Sin embargo, Hitler, a diferencia de Nerón, se quitó la vida en el contexto de una batalla militar, cuando los aliados liberaban a Berlín a fines de la Segunda Guerra Mundial. Más de una docena de testigos que vieron el cadáver de Hitler poco después de su muerte testifican acerca de la herida mortal de bala en su cabeza. Aunque una pistola no es en sí una espada, la palabra espada se utiliza en las escrituras y en mucha de la literatura antigua para representar la guerra o la violencia mortal en general. Y debido a que Jesús mismo usó el término en este sentido figurativo cuando dijo, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán, parece claramente legítimo considerar una pistola como una clase de espada o arma militar en el sentido más amplio. Por último, como H.R. Reventloper escribió en su fascinante libro The Last Days of Hitler, Los últimos días de Hitler, es interesante notar que nunca se han encontrado los restos humanos de Hitler. Cualquiera sea la explicación, concluye Trevor Roper, Hitler logró su última ambición. Al igual que Alarico, quien fue enterrado secretamente bajo el lecho del río Bucento, el moderno destructor de la humanidad está ahora exento de todo descubrimiento. ¿Cuál de ellos? Como acabamos de ver, nos hemos quedado solo con 2 hombres que encajan con la descripción del anticristo como la encontramos en las escrituras. Comparemos pues estos 2 hombres en términos de sus calificaciones bíblicas para ser el anticristo resucitado del último imperio de la bestia de Satanás. Primero, tanto Nerón como Hitler encajan en el triple criterio decisivo que consideramos anteriormente. Como repaso hemos visto que 1.
El anticristo debe haber sido un líder de un imperio anterior de la bestia. Apocalipsis 13:3 y 17:11. Los dos lo fueron. 2. El anticristo debe haber muerto por herida de la espada. Apocalipsis 13:14. Ninguno de los dos murió literalmente por la espada, pero sí lo hicieron mediante armas usadas en guerra. Y Hitler se quitó la vida durante la batalla antes que rendirse. 3. El anticristo vendrá de la tierra de Magog. Ezequiel 38:2. Lo que es una descripción perfecta de Hitler, que no solo procedió de la línea germánica de Magog, sino que era también del linaje de Magog. Nerón, por el contrario, no era de la tierra de Magog, y debido a que Roma fue fundada por las tribus nómadas de Magog, Mesec y Tubal, es incierto de cuál de estos pueblos descendió, aunque el autor se inclinaría a pensar que Nerón fue también de Magog. Sin embargo, dos consideraciones adicionales hacen de la elección entre Nerón y Hitler algo virtualmente indiscutible, y son: 4. El anticristo será un notorio antisemita. Mateo 24 del 15 al 21, Apocalipsis 12, 13 al 17. Hitler es el supremo antisemita de la historia. Nerón despreciaba a los judíos, pero él aborrecía a todos los que no fueran romanos, y a diferencia de Hitler, no tenía un deseo ardiente de destruir específicamente a todos los judíos. 5. El anticristo será reconocido inmediatamente, y será cuando su identidad verdadera sea revelada como un hombre fallecido que es vuelto a la vida, lo que maravillará al mundo al punto de que siga en pos de él. Apocalipsis 13:3 y 17:8. Hitler reúne los requisitos fácilmente en ese sentido, mientras que Nerón no podría. No queda mucha duda en la mente del autor cuál de ellos dos regresará como el anticristo. No cabe duda de que solo Hitler llena completa e incuestionablemente todos los requerimientos, y él ciertamente fue la encarnación histórica de la naturaleza supremamente diabólica del anticristo. ¿Hay alguien que sea más conocido en el mundo entero que Adolfo Hitler? No podemos ver la televisión por mucho tiempo sin que de alguna manera aparezca una referencia directa o indirecta de Hitler. Su fotografía a menudo aparece en la tapa de novelas populares y obras históricas. Difícilmente pasa un año sin que salga otro libro o película acerca de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich o del mismo Hitler. ¿Qué figura histórica pasa más rápidamente a la mente cuando leemos: la bestia que viste, anticristo, era y no es, vivía y murió, y está para subir del abismo, esto es, ser vuelto a la vida como el último imperio de la bestia, e ir a la destrucción, Armagedón? Y los moradores de la tierra se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y que vendrá. En otras palabras, lo reconocerán inmediatamente y se quedarán atónitos por la realidad de lo que ven. ¿Quién encajará mejor en la descripción de la persona que Juan nos describe? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida, una mortal, fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Apocalipsis 13.